En este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico de descomposición del efecto total en efecto sustitución y efecto renta. El enunciado del ejercicio nos dice que los gustos de un consumidor vienen representados por la función de utilidad ordinal que aparece en la transparencia y que ya hemos utilizado a lo largo de los temas 4 y 5. Los valores iniciales de las variables exógenas son renta, 26 unidades monetarias, precio del bien 1 es 3 unidades monetarias y el precio del bien 2 es 2 unidades monetarias. A partir del problema de maximización de la utilidad del consumidor sujeta a su restricción presupuestaria, obteníamos las funciones de demanda general de cada uno de los bienes. Sustituyendo los valores iniciales de las variables exógenas, obtenemos las cantidades de equilibrio iniciales de ambos bienes, que es el equilibrio que aparece representado en la transparencia. El consumidor en el equilibrio inicial demandará 2 unidades del bien 1 y 10 unidades del bien 2. En este vídeo no desarrollamos en detalle todo el proceso de representación gráfica de la recta de balance, curva de indiferencia, equilibrios inicial y final, sino que nos remitimos a los vídeos y ejercicios vistos en el tema anterior. El enunciado del ejercicio también nos dice que el precio del bien 1 disminuye hasta una unidad monetaria. Esto conlleva que la recta de balance pivote y se alcance un nuevo equilibrio E super 1. Para determinar numéricamente este equilibrio, reemplazamos en las funciones de demanda general de cada uno de los bienes los precios y renta finales. En este caso, la renta sigue siendo 26 unidades monetarias, el precio del bien 2 sigue siendo 2 unidades monetarias y el único que cambia es el precio del bien 1, que pasa a ser una unidad monetaria. De tal forma que en el equilibrio final el consumidor demandará 8 unidades del bien 1 y 9 unidades del bien 2. El efecto total directo se representa como la distancia entre la cantidad de equilibrio inicial del bien 1 y el equilibrio final, que es de 6 unidades en valor absoluto. El signo es negativo porque ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad demandada de este bien aumenta. Luego las dos magnitudes varían en el sentido contrario. El efecto renta cruzado viene representado por la distancia entre la cantidad de equilibrio inicial del bien 2 y la cantidad de equilibrio final. Esta diferencia es de una unidad en valor absoluto y el signo es positivo porque ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 2 también disminuye. Luego ambas magnitudes varían en el mismo sentido. El estudio conjunto de los signos de los efectos totales directo y cruzado nos permite clasificar el comportamiento de los bienes entre sí como de sustitutivos en términos brutos. Para la descomposición, según el criterio de Slutsky, de los efectos totales en sus respectivos efectos sustitución y renta, el primer paso es la obtención del conocido como equilibrio de Slutsky, para lo cual primero calculamos cuál es la renta de Slutsky, I super S, y que habíamos definido en teoría como aquella renta monetaria que permite al consumidor mantener la capacidad de compra inicial a los nuevos precios. Por lo que esta renta se calcula numéricamente como el producto de los nuevos precios por las cantidades del equilibrio inicial. En nuestro caso, el precio final del bien 1, que es 1 multiplicado por la cantidad de equilibrio inicial del bien 1, que es 2, más el producto del precio final del bien 2, que no ha variado y sigue siendo 2 unidades monetarias, multiplicado por la cantidad de equilibrio final del bien 2, que es 10 unidades. Lo que nos da una renta de Slutsky de 22 unidades monetarias. Con esta renta, el consumidor podría, a los precios finales, seguir comprando la cesta de consumo inicial. A continuación, representamos gráficamente la recta de balance asociada a la renta de Slutsky, para lo cual calculamos puntos de corte con los ejes y la pendiente.
Los puntos de corte con los ejes vendrán dados por el cociente de la renta de Slutsky con cada uno de los precios finales. En concreto, el punto de corte con el eje horizontal será el cociente de la renta de Slutsky, 22, dividida por el precio final del bien 1, que es una unidad monetaria. Luego, el punto de corte es 22. Y el punto de corte con el eje vertical vendrá dado por el cociente de la renta de Slutsky, que es 22, dividida por el precio final del bien 2, que no varía y sigue siendo 2 unidades monetarias, por lo que el punto de corte será 11. En cuanto a la pendiente de la recta de balance de Slutsky, vendrá dada por el cociente con signo negativo de los precios absolutos finales. Esta pendiente será la misma que la de la recta de balance final, por lo que ambas rectas deberán ser paralelas. Además, la recta de balance de Slutsky debe pasar por la cesta de equilibrio inicial, ya que una condición en la construcción de la renta de Slutsky es que esta renta debe permitir comprar la cesta de equilibrio inicial. El siguiente paso es calcular las cantidades del equilibrio de Slutsky. Para determinar analíticamente la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 1, debemos reemplazar en la función de demanda general de dicho bien los precios por sus valores finales y la renta por la renta de Slutsky. De la resolución del problema de maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, habíamos obtenido que la función de demanda general del bien 1 para un consumidor con una función de utilidad ordinal como la mostrada en el enunciado del problema venía dada por la expresión renta menos 2 veces P sub 1 menos 4 veces P sub 2, dividido todo ello por 2 veces el precio del bien 1. Reemplazamos los precios por sus valores finales y la renta por la renta de Slutsky. Operamos multiplicando, restando y dividiendo según corresponda y obtenemos que la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 1 es 6 unidades físicas. Recordad que esta cantidad nos informa de cuánto demandaría del bien 1 el consumidor si únicamente tuviera en cuenta el cambio en el precio relativo y mantuviera constante la renta real, es decir, según el criterio de Slutsky, mantuviera la misma capacidad de compra que en el equilibrio inicial. Para determinar analíticamente la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 2, debemos reemplazar en la función de demanda general de dicho bien los precios por los valores finales de estos y la renta sustituirlo por la renta de Slutsky. De la resolución del problema de maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, habíamos obtenido que la función de demanda general del bien 2 para un consumidor con una función de utilidad ordinal como la mostrada en el enunciado del problema venía dada por la expresión renta más 2 veces el precio del bien 1 más 4 veces el precio del bien 2, dividió todo ello por 2 veces el precio del bien 2. Reemplazando los precios por sus valores finales y la renta por la renta de Slutsky, operamos multiplicando, restando y dividiendo según corresponda y obtenemos que la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 2 es 8 unidades físicas. Recordad que esta cantidad nos informa de cuánto demandaría del bien 2 el consumidor si únicamente tuviera en cuenta el cambio en los precios, es decir, el nuevo precio relativo, y mantuviera constante la renta real, es decir, la misma capacidad de compra que en el equilibrio inicial. Para determinar gráficamente este equilibrio, vemos que hay una curva de indiferencia que dibujamos marrón en nuestro caso, que es tangente a la recta de balance de Slutsky, y cuyo punto de tangencia determina el equilibrio de Slutsky E super S, y cuyas cantidades acabamos de calcular que son 6 unidades físicas del bien 1 y 8 unidades físicas del bien 2. Una vez calculado el equilibrio de Slutsky, ya podemos proceder a la descomposición del efecto total en efectos sustitución y renta. Comenzamos por el cálculo del efecto sustitución directo, S sub 1, 1.
Como explicamos en teoría, el efecto sustitución viene determinado por el paso del equilibrio inicial al equilibrio de Slutsky, por lo que el valor del efecto sustitución directo será la diferencia en valor absoluto entre la cantidad de equilibrio inicial y la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien cuyo precio cambia, en este caso el bien 1. La diferencia 2 menos 6 en valor absoluto es 4. Y para determinar el signo, comparamos cómo varía el precio del bien, en nuestro caso desciende el precio del bien 1, y cómo varía la cantidad del bien 1 al pasar del equilibrio inicial al equilibrio de Slutsky, que en nuestro caso aumenta. Como ambas magnitudes varían en sentido contrario, el signo del efecto sustitución directo es negativo. Recordemos que vimos en teoría que si las preferencias del consumidor son regulares, el signo del efecto sustitución directo que obtengamos siempre tiene que ser negativo. La interpretación económica de este efecto sustitución directo de menos 4 unidades indica que si el consumidor solo tuviera en cuenta la bajada en el precio relativo del bien 1, manteniendo constante su renta real o capacidad de compra inicial, el aumento en la cantidad demandada del bien 1 hubiera sido de 4 unidades físicas. Gráficamente representamos el efecto sustitución directo como la distancia entre las dos cantidades mencionadas, la cantidad de equilibrio inicial del bien 1 y la cantidad de equilibrio de Slutsky de ese mismo bien. Pasamos a calcular el efecto renta directo R sub 1,1. Como explicamos en teoría, el efecto renta viene determinado por el paso del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, por lo que el valor del efecto renta directo, R sub 1,1, será la diferencia en valor absoluto entre la cantidad de equilibrio de Slutsky y la cantidad del equilibrio final del bien cuyo precio cambia, en nuestro caso el bien 1. La diferencia 6 menos 8 en valor absoluto es 2. Y para determinar el signo comparamos cómo varía el precio del bien, en nuestro caso desciende el precio del bien 1, y cómo varía la cantidad del bien 1 al pasar del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, que en nuestro caso aumenta. Como ambas magnitudes varían en sentido contrario, el signo del efecto renta directo es negativo. Recordemos que la interpretación económica de este efecto renta directo obtenido de menos 2 unidades nos indica que si el consumidor solo tuviera en cuenta el aumento de la renta real o capacidad de poder de compra, manteniendo constante el precio relativo, el aumento en la cantidad demandada del bien 1 hubiera sido de 2 unidades físicas. Por lo tanto, el signo del efecto renta directo nos permite clasificar el bien 1 como normal respecto a variaciones en la renta, ya que al disminuir el precio del bien 1, lo que se produce es un aumento de la renta real al pasar del equilibrio de Slutsky al final. De hecho, fijaros gráficamente que se produce un desplazamiento paralelo de la recta de balance manteniendo constante el precio relativo. Y dado que al pasar del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, tanto la renta real como la cantidad demandada del bien 1 aumentan, el bien 1 se clasifica como normal. Gráficamente, representamos el efecto renta directo como la distancia entre las dos cantidades mencionadas, la cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 1 y la cantidad de equilibrio final de ese mismo bien. A continuación, calculamos el efecto sustitución cruzado S sub 1,2. El efecto sustitución viene determinado por el paso del equilibrio inicial al equilibrio de Slutsky, por lo que el valor del efecto sustitución cruzado es la diferencia en valor absoluto entre la cantidad de equilibrio inicial y la del equilibrio de Slutsky del bien cuyo precio no cambia, en este caso el bien 2. La diferencia 10 menos 8 en valor absoluto es 2. Y para determinar el signo de este efecto, comparamos cómo varía el precio del bien, en nuestro caso disminuye el precio del bien 1,
y cómo varía la cantidad del bien 2 al pasar del equilibrio inicial al equilibrio de Slutsky, que en nuestro caso también disminuye. Como ambas magnitudes varían en el mismo sentido, el signo del efecto sustitución cruzado es positivo. Recordemos que vimos en teoría que en una economía con dos bienes y preferencias del consumidor regulares, el signo del efecto sustitución cruzado que obtengamos tiene que ser siempre positivo. La interpretación económica de este efecto sustitución cruzado obtenido de más 2 unidades indica que si el consumidor solo tuviera en cuenta la bajada en el precio relativo del bien 1, manteniendo constante su renta real o capacidad de poder de compra inicial, la cantidad demandada del bien 2 hubiera disminuido en 2 unidades físicas. Dado que el efecto sustitución directo es negativo y el efecto sustitución cruzado es positivo, los bienes se comportan entre sí como sustitutivos en términos netos. Gráficamente representamos el efecto sustitución cruzado como la distancia entre las dos cantidades mencionadas, cantidad de equilibrio inicial del bien 2 y cantidad de equilibrio de Slutsky de ese mismo bien. Ya por último, calculamos el efecto renta cruzado, R sub 1, 2. El efecto renta viene determinado por el paso del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, por lo que el valor del efecto renta cruzado será la diferencia en valor absoluto entre la cantidad de equilibrio de Slutsky y la del equilibrio final del bien cuyo precio no cambia, en nuestro caso el bien 2. La diferencia 8 menos 9 en valor absoluto es 1. Y para determinar el signo, comparamos cómo varía el precio del bien, en nuestro caso desciende el precio del bien 1, y cómo varía la cantidad del bien 2 al pasar del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, que en nuestro caso aumenta. Como ambas magnitudes varían en sentido contrario, el signo del efecto renta cruzado es negativo. Recordamos que la interpretación económica de este efecto renta cruzado obtenido de menos una unidad nos indica que si el consumidor solo tuviera en cuenta el aumento de la renta real o capacidad de poder de compra, manteniendo constante el precio relativo, el aumento en la cantidad demandada del bien 2 hubiera sido de una unidad física. El signo del efecto renta cruzado nos permite clasificar el bien 2 como normal respecto a variaciones en la renta, ya que al disminuir el precio del bien 1, lo que se produce es un aumento de la renta real al pasar del equilibrio de Slutsky al final. De hecho, fijaros, como ya hemos hecho antes, que se produce un desplazamiento paralelo de la recta de balance manteniendo constante el precio relativo. Y dado que al pasar del equilibrio de Slutsky al equilibrio final, tanto la renta real como la cantidad demandada del bien 2 aumentan, el bien 2 se clasifica como normal respecto a variaciones en la renta. Gráficamente, este efecto renta cruzado lo representamos como la distancia entre las dos cantidades mencionadas, cantidad de equilibrio de Slutsky del bien 2 y cantidad de equilibrio final de ese mismo bien. Por último, comprobamos que se cumple la ecuación de Slutsky, es decir, que la suma de efecto sustitución más efecto renta es igual al efecto total. En el caso de los efectos directos, el efecto sustitución directo es menos 4 y el efecto renta directo hemos calculado que era menos 2, por lo que la suma es menos 6, que coincide con el efecto total directo que habíamos calculado al principio del problema. En el caso de los efectos cruzados, el efecto sustitución cruzado que habíamos obtenido es más 2 y el efecto renta cruzado menos 1, por lo que la suma es más 1, que coincide con el efecto total cruzado que habíamos calculado al principio del problema. De esta forma hemos finalizado el ejercicio en el que hemos descompuesto el efecto total en efecto sustitución y renta, tanto para el efecto total directo como para el efecto total cruzado,
y hemos clasificado el comportamiento de los bienes entre sí, tanto en términos brutos como en términos netos, y también hemos clasificado los bienes con respecto a variaciones en la renta.